Miles de personas luchan en silencio contra algo que no se ve, pero que pesa más que cualquier carga, las deudas. Si hoy tú también te sientes atrapado o sin salida, esta historia es para ti. La historia de Daniel y Mariana, personas comunes, como tú, que tocaron fondo, pero descubrieron que sí es posible salir adelante. Aquí aprenderás cómo reducir gastos con inteligencia, organizar tus finanzas sin agobio y dar pasos reales hacia la libertad que tanto deseas. Solo te pedimos algo a cambio. Regálanos un me gusta, suscríbete al canal y deja un comentario contándonos si crees que podrás lograr tu meta de salir de deudas. Ahora sí, comenzamos. Había una vez un hombre llamado Daniel, un hombre común, trabajador, responsable, al menos eso era lo que los demás creían. Por fuera, parecía que todo marchaba bien, un buen auto, ropa impecable y un estilo de vida que cualquiera diría que solo era posible gracias a un bolsillo muy saludable. Pero la realidad era otra. Detrás de esa apariencia elegante, Daniel escondía un secreto que lo estaba consumiendo por dentro. Debía más dinero del que jamás imaginó en su vida. Tarjetas, préstamos personales, deudas atrasadas, intereses que crecían día tras día. Su situación se había vuelto tan grave que cada noche, antes de dormir, sentía como el pecho se le apretaba. A veces se quedaba despierto mirando el techo, repitiéndose una y otra vez. ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Cómo voy a salir? Daniel no era un gastador compulsivo. Cometió errores, como cualquiera. Cayó en negocios que no funcionaron, tomó decisiones financieras sin pensar en las consecuencias y, sobre todo, intentó mantener una imagen que no podía sostener. Quería que los demás lo vieran bien, estable, exitoso, aunque por dentro se estuviera desmoronando. Pero también cometió el error más grave de todos: mentirse a sí mismo. Durante meses fingió que tenía el control. Fingió ante sus amigos, ante sus padres y sobre todo, ante su esposa, Mariana, quien jamás imaginó la magnitud del problema. Ella confiaba plenamente en él, y Daniel, por miedo al juicio, por vergüenza o quizá por orgullo, decidió cargar ese peso en silencio. Lo que no sabía era que guardar ese secreto solo hacía que la deuda creciera, y que él se hundiera cada vez más. Un día, sin embargo, todo explotó. Mariana estaba buscando unos documentos en el estudio cuando, sin querer, encontró un pequeño sobre escondido entre los libros. Lo abrió pensando que sería algo sin importancia, pero dentro había una carta de cobranza. Su corazón dio un vuelco. Empezó a revisar el cajón, y lo que encontró fue aún peor: decenas de cartas, algunas con advertencias, otras con amenazas de embargo. Todas dirigidas a Daniel. Cuando él llegó a casa, la encontró sentada en la mesa del comedor, con las cartas extendidas. «Daniel, ¿qué es esto?». Él sintió que el mundo se le venía encima. No había escapatoria posible. Se le quebró la voz, y por primera vez en mucho tiempo dejó caer la máscara que lo había acompañado durante meses. «Mariana», susurró. «No somos estables. No estamos bien. Debemos mucho dinero, demasiado». Mariana, sorprendida, herida y confundida, no podía entender cómo habían llegado a ese punto. Hubo un silencio largo, pesado. Daniel esperaba lo peor: gritos, reproches, o que ella se levantara y se fuera para siempre. Pero en lugar de eso, Mariana respiró hondo, tomó su mano, y dijo lo que él jamás esperó escuchar: «No importa cuánto debamos. Lo que importa es que salgamos adelante juntos». Esas palabras le permitieron a Daniel sentir algo que había perdido: esperanza. Esa noche, Daniel hizo algo que nunca había tenido el valor de hacer. Se sentó en la mesa del comedor y con manos temblorosas abrió una libreta nueva, como quien abre un capítulo completamente distinto en su vida. Respiró hondo. Muy hondo. Sabía que lo que estaba a punto de ver podía doler. Y aún así, escribió. Anotó cada deuda, una por una. Las tarjetas, los préstamos, los pagos atrasados,
los intereses que parecían multiplicarse solos. No escondió ni una sola cifra. Por primera vez, se obligó a mirar de frente la realidad. Cuando sumó el total, el número lo hizo sentir mareado. Era enorme. Una montaña que parecía imposible de escalar. Tan alta que durante años había preferido ignorarla. Por un momento cerró los ojos y sintió ese nudo en el pecho, ese que aparece cuando uno se da cuenta de lo mucho que ha dejado pasar. Pero luego pasó algo distinto. Mientras miraba esos números, Daniel sintió algo que antes no había sentido. Claridad. Porque aunque el panorama era duro, por primera vez en su vida sabía exactamente dónde estaba parado. Y como dijo una vez un hombre sabio, no puedes llegar a donde quieres si no sabes desde dónde empiezas. Daniel cerró la libreta. No con miedo, sino con una decisión que jamás había tenido. Esa noche, sin que nadie lo supiera, fue el comienzo de la vida que siempre había querido. Y que hasta ese momento no había creído capaz de construir. Daniel y Mariana tomaron una decisión radical. Una que pocas parejas tienen el valor de tomar. Pero que, en el fondo, sabían que era la única salida. No volverían a endeudarse ni un peso más. Ese mismo día guardaron las tarjetas de crédito en una caja que sellaron con cinta. No las rompieron, porque dolía, pero las dejaron fuera de su alcance, como quien se aleja de un vicio que ya no puede controlar. Luego se sentaron frente a frente y hablaron con una honestidad que jamás habían tenido. No podemos seguir viviendo como si nada pasara, dijo Mariana, con los ojos llenos de cansancio. Es verdad, ya no, respondió Daniel. A partir de ese momento hicieron cambios que cualquier otra persona consideraría extremos. Cancelaron todas las suscripciones. Dejaron de comprar cosas que no necesitaban. Y lo más difícil, se mudaron a un lugar más pequeño, más humilde, pero mucho más económico. Ese fue el golpe más duro. Pasar de un espacio cómodo a uno reducido les hizo sentir que retrocedían. Pero al mismo tiempo, les dio una paz inesperada. Por primera vez, la casa no se tragaba el dinero que no tenían. Redujeron sus gastos al mínimo. Ahora lo esencial tenía prioridad absoluta. Alimentación, servicios básicos. Y la deuda. Todo lo demás podía esperar. Los viajes, las compras impulsivas, los caprichos disfrazados de necesidades. Todo quedó en pausa. Y aunque al principio fue difícil, con el paso de los días descubrieron algo sorprendente. Esa vida más simple los hacía sentir más ligeros. Era como si estar ordenando su economía también estuviera ordenando su mente y su futuro. Cada inicio de mes, Mariana se sentaba en la mesa con una calma que contrastaba con la realidad. Tomaba una hoja, unos sobres de papel, y empezaba a trazar el presupuesto familiar como si estuviera dibujando un mapa para salir del laberinto. Un sobre para la comida. Otro para el transporte. Otro para los servicios. Uno pequeño, pero indispensable, para emergencias. Y uno más, el que más respeto imponía. El sobre de las deudas. En ese iban los primeros pesos del mes, sin discusión. Antes que gustos, antes que antojos, antes incluso que algunas comodidades. Cada peso que entraba a la casa tenía un destino claro, medido, pensado. Daniel, que al principio veía todo aquello como un castigo, empezó a notar algo que lo dejó helado. Cantidad de dinero que antes se perdía sin que él siquiera se diera cuenta. Caprichos disfrazados de necesidades, descuidos pequeños pero constantes, compras impulsivas que parecían inocentes. Juntos habían formado la bola de nieve que casi destruye su vida. Ahora, en cambio, cada peso tenía propósito. Cada decisión tenía peso. Y por primera vez en muchos años, Daniel sentía algo que había olvidado cómo se sentía. Control. Control de su vida. De sus decisiones. De su futuro. Después de un tiempo y tener un dinero para ir pagando las deudas,
decidieron organizarlas para tener un mejor control. Se sentaron juntos y empezaron a organizar todas las deudas. Sacaron facturas, correos impresos, cartas arrugadas, papeles que Daniel había escondido durante meses. Los pusieron sobre la mesa, uno encima del otro. Mariana empezó a leer cada monto en voz baja, anotando una lista que crecía y crecía. Desde la deuda más pequeña, casi insignificante, hasta la más grande, esa que parecía imposible de pagar. Cuando finalmente escribió la última cifra, se quedó en silencio. Respiró profundo. La lista era larga, cansada, dolorosa. Pero por primera vez, tenía algo que antes no tenía, un final. Porque lo que puedes ver, lo puedes enfrentar. Y lo que puedes enfrentar, algún día lo puedes vencer. Decidieron empezar por la deuda más pequeña. Mariana la llamó la primera victoria, porque necesitaban un triunfo rápido para no perder la motivación. Y cuando, semanas después, tomaron esa lista y tacharon la primera línea, algo se encendió dentro de Daniel. No era solo un número menos. Era una carga que se quitaba del pecho. Un paso adelante. Una prueba de que podían lograrlo. En ese momento dejó de verse como un hombre aplastado por los errores del pasado. Por primera vez, en mucho tiempo, se sintió alguien que avanzaba. Aunque fuera poco, era avance. Y eso ya era un milagro. Un día, mientras revisaban el avance, Daniel se dio cuenta de algo que le heló la sangre. Aunque destine todo mi sueldo, no alcanzo. No voy a poder pagar esto nunca, dijo con la voz quebrada. Mariana lo miró en silencio. Un silencio largo, pero no vacío. Estaba pensando. Hasta que finalmente respondió. Entonces necesitamos más ingresos. Fue una frase sencilla, pero cambió por completo la dirección de sus vidas. Daniel, sin excusas ni quejas, decidió trabajar horas extras. Aceptó turnos los fines de semana, trabajos pequeños, encargos que antes habría rechazado por no tener tiempo. Esta vez, no había espacio para el orgullo. Y mientras él hacía su parte, Mariana hizo algo inesperado. Un día llegó a la casa con una bandeja llena de tortas caseras recién horneadas. El olor dulce llenaba todo el lugar. Voy a venderlas, dijo con determinación. No será mucho, pero ayudará. Al principio, comenzó ofreciéndolas a vecinos y conocidos. Luego a compañeros de trabajo. Y para su sorpresa, la gente las adoró. Cada semana hacía nuevas recetas, tortas, postres sencillos, panecillos caseros. Poco a poco, su cocina se convirtió en un pequeño negocio improvisado que aportaba un ingreso extra constante. Los números, por fin, comenzaron a moverse en la dirección correcta. Y Daniel aprendió algo que jamás olvidaría. No puedes depender solo de un ingreso si quieres salir rápido de las deudas. Necesitas creatividad, esfuerzo, y a veces, empezar desde lo más simple, incluso desde tu propia cocina. Lo importante no era cuánto ganaban, sino que cada día estaban un paso más cerca de recuperar su libertad. En medio de todo ese esfuerzo, apareció alguien que sería clave en su proceso. Héctor, un amigo cercano que había pasado por una situación casi idéntica y había logrado salir. Una tarde, mientras tomaban un café sencillo, porque los lujos ya no estaban en el menú, Héctor le compartió algo que parecía demasiado básico, pero que tenía un poder enorme. Cada vez que vayas a gastar, le dijo, pregúntate 3 cosas. ¿Realmente lo necesito? ¿Hay una opción más barata? ¿Puedo esperar? Daniel sonrió pensando que era algo muy simple. Pero cuando empezó a aplicarlo, descubrió que esas 3 preguntas, repetidas una y otra vez, se volvían un escudo contra el gasto impulsivo. Un escudo que, en apenas semanas, le ahorró más dinero del que jamás imaginó. Un café menos aquí. Una compra evitada allá. Una decisión postergada que terminaba siendo innecesaria.
todo sumaba. Y por primera vez, Daniel sintió que estaba aprendiendo a usar el dinero. Y no que el dinero lo usaba a él. Pero eso no fue todo. Héctor también le dio un consejo que Daniel no esperaba. Busca un contador profesional. Te juro que vale la pena. Daniel dudó. Pensó que era un lujo. Pensó que no podría permitírselo en medio de tantas deudas. Pero Mariana lo convenció. A veces necesitamos ayuda para ver lo que solos no vemos. Y tenía razón. Contratar a un contador fue uno de los mejores pasos del proceso. No solo les organizó las cifras, los plazos y las prioridades. Les mostró rutas de pago que nunca hubieran descubierto solos. Daniel se dio cuenta de algo importante. Un contador no solo organiza números. Organiza tu mente. Pone claridad donde antes había caos. Orden donde había miedo. Y un camino donde solo veías un muro. A medida que pasaban los meses, algo empezó a transformarse dentro de Daniel. Al principio, todo era pesado. Doloroso. Incómodo. Pero poco a poco, casi sin darse cuenta, Daniel dejó de ser ese hombre desesperado que miraba los números como si fueran una sentencia. Ahora era distinto. Más firme. Más consciente. Más humano. De pronto, levantarse temprano para trabajar horas extra ya no se sentía como un castigo, sino como un paso más hacia la libertad. Guardar dinero en sobres no era una humillación. Era una estrategia. Decir no a un antojo no era pérdida. Era disciplina. Cada deuda pagada se convertía en una piedra menos que cargaba en la espalda. Cada peso organizado era una victoria silenciosa. Cada sacrificio, por pequeño que fuera, era una inversión en un futuro que, por fin, empezaba a verse posible. Y lo más importante, Daniel dejó de sentir vergüenza. Y empezó a sentir orgullo. Orgullo de su cambio. Orgullo de su compromiso. Orgullo de caminar, paso a paso, hacia una vida que ya no le daba miedo mirar. Después de un largo camino, finalmente ocurrió. Un día cualquiera, Daniel tomó el último recibo entre sus manos. Lo miró, lo volvió a mirar. Y sus ojos se llenaron de una mezcla extraña de sorpresa, alivio y orgullo. La última deuda estaba pagada. No fue rápido. No fue fácil. No fue bonito. Hubo noches sin dormir, discusiones, renuncias, cansancio. Pero aún así, paso a paso, peso a peso, lo lograron. Y ese día, al ver el papel que confirmaba el final de esa batalla, Daniel sintió que algo dentro de él se abría. Como si pudiera respirar hondo por primera vez en años. Mariana, al escucharlo desde la cocina, no necesitó que él dijera nada. Lo vio ahí, parado con el recibo en la mano y los ojos brillando. Y simplemente rompió en llanto. Daniel la abrazó fuerte, muy fuerte. No como quien celebra una victoria, sino como quien agradece haber sobrevivido a una guerra. Y en ese abrazo, sin necesidad de muchas palabras, hicieron una promesa que sellaría el resto de sus vidas. Nunca volveremos a este punto. Nunca más. Porque ahora sabían lo que costaba caer. Y también lo que costaba levantarse. Ahora libres de deudas, con los sobres ordenados, la disciplina afilada y una nueva mentalidad financiera, Daniel hizo algo que durante años creyó que jamás lograría. Compró su primera casa. No era grande. No era lujosa. No era la casa de revista que algún día soñó cuando vivía de apariencias. Era sencilla. Tranquila. Con paredes aún sin decorar y un jardín pequeño que necesitaba cariño. Pero era suya. Completamente suya. El día que recibió las llaves, Daniel se quedó un momento en silencio frente a la puerta. No quería abrirla aún. Quería sentir el peso del momento. El significado detrás de ese logro. Cuando finalmente cruzó el umbral, no lloró por tener un techo nuevo. Lloró por lo que representaba. Años de trabajo silencioso.
Meses de disciplina cuando nadie lo veía. Renuncias que dolían, pero que valían la pena. Conversaciones difíciles. Verdades incómodas. Y una libertad. Una libertad que nadie podría quitarle jamás. Porque esa casa no era solo una propiedad. Era la prueba viviente de que había dejado de huir. De que había enfrentado sus errores. De que había aprendido. Y de que, paso a paso, había construido una vida sólida, honesta y real. Y mientras Mariana recorría cada rincón con una sonrisa llena de orgullo, Daniel entendió algo profundo. Las mejores cosas que uno tiene son las que se ganan con esfuerzo, no con apariencias. Daniel comprendió algo tan poderoso, que ahora lo repite a todo aquel que lo escucha. Las deudas no son el final. Son un capítulo difícil, sí. Pero también pueden ser el inicio de una transformación total. Porque él lo vivió. Porque él sintió el peso, la vergüenza, el miedo. Y también la libertad que llega cuando decides enfrentarlo todo de frente. Hoy, cuando alguien le dice que salir de deudas es imposible, Daniel solo sonríe. No por arrogancia, sino porque sabe la verdad. Salir de deudas es posible. Lograr libertad financiera es posible. Comprar tu casa soñada, aunque sea sencilla, es posible. No necesitas suerte. Ni un golpe de fortuna. Ni un aumento milagroso. Solo necesitas 3 cosas. Verdad. Decirte la verdad sin excusas, sin máscaras, sin miedo. Disciplina. La voluntad de hacer lo que tienes que hacer, incluso cuando nadie te mira. Y acción. Porque pensar no cambia nada, pero actuar cambia todo. Daniel no fue especial. No tuvo ventajas. No tuvo un camino fácil. Fue solo un hombre que decidió dejar de huir. Y si él pudo, si miles han podido, tú también puedes lograrlo. Tu historia financiera no termina donde estás ahora. Apenas está comenzando. Así que hoy, si estás escuchando esta historia y sientes que las deudas te están ahogando, recuerda a Daniel. Recuerda que incluso en los momentos más oscuros, es posible comenzar de nuevo. Tu libertad financiera puede empezar hoy. Un paso pequeño. Una decisión sencilla. Una verdad que te atrevas a aceptar. Y si este video te motivó, si te dejó pensando, o si simplemente te recordó que sí puedes, entonces te invito a hacer algo. Suscríbete para escuchar más historias que transforman. Dale me gusta si este mensaje resonó contigo. Y déjame un comentario contándome qué parte vas a implementar o cuál será tu primer paso desde hoy. Porque tu historia aún se está escribiendo. Y aquí, juntos, podemos aprender a construir un futuro más libre, más fuerte y más consciente. Nos vemos en el próximo video.